Señores claustrales, sentaos y descubríos. Se abre la sesión. El señor secretario general leerá las actas de nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura de los señores don Enrique Bustamante Ramírez y don Félix de Moya Anegón. Buenos días. Voy a dar lectura a las actas de nombramiento de doctor honoris causa de los excelentísimos señores Enrique Bustamante Ramírez y don Félix de Moya Anegón. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en su sesión extraordinaria 14 de octubre de 2019, a propuesta de la Junta de Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, ha acordado la concesión de la distinción como doctor honoris causa de la Universidad de Extremadura al excelentísimo señor don Enrique Bustamante Ramírez, en reconocimiento de sus méritos personales y profesionales, tanto en el ámbito de la Comunidad de Extremadura como en el de la Nación y en el ámbito internacional, de lo que como secretario general de la Universidad de Extremadura doy fe en Badajoz a 27 de abril de 2022. Procedo igualmente a la lectura del acta de nombramiento de doctor honoris causa de don Félix de Moya Anegón. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en su sesión extraordinaria de 14 de octubre de 2019, a propuesta de la Junta de Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, celebrada el 25 de marzo de 2019, ha acordado la concesión de la distinción doctor honoris causa de la Universidad de Extremadura al excelentísimo señor don Félix de Moya Anegón, en reconocimiento de sus méritos personales y profesionales, tanto en el ámbito de la Comunidad de Extremadura como en el de la Nación y en el ámbito internacional, de lo que como secretario general de la Universidad de Extremadura doy fe en Badajoz a 27 de abril de 2022. Doña María Victoria Carrillo Durán, madrina del doctorando don Enrique Bustamante Ramírez, tiene la palabra. Con la venia del magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, señora vicerrectora, señor director general de Política Universitaria de la Junta de Extremadura, señor decano, autoridades, claustro de profesores y alumnos, familiares y amigos. Hoy tengo el honor y el privilegio de presentar a uno de los pilares fundamentales de las ciencias de la comunicación en España, el profesor don Enrique Bustamante Ramírez, nacido en Málaga en 1949 y muy desafortunadamente fallecido en la misma ciudad en 2021. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid y experto en industrias culturales en España. Si me permiten, quiero empezar mostrando mi gratitud a quienes confiaron en mí como madrina para este acto. Señor decano, gracias, Patricia Corredor, por tu cariño. Espero hacer no solo una semblanza, sino también transmitir las cualidades que atesora el candidato y que mis palabras, nunca mejor dicho, sean un medio veraz de información para expresar, y permítanme la expresión, la valía de un profesor y de un pensador libre, por siempre y para siempre. Admiro y utilizo el presente como tiempo referido a todos los tiempos al profesor Bustamante por su firme coherencia intelectual y su independencia
a la hora de perseguir un único fin, que la comunicación sea un derecho real, apoyado en un servicio público de calidad. Lo que me une a nuestro insigne doctorando es que lo conocí hace 30 años, cuando yo llegué a la Universidad Complutense de Madrid, siendo mi docente y yo su discente. Los caprichos del destino hicieron que tropezara de nuevo con él en la Universidad de Extremadura, siendo uno de los insignes académicos que había elaborado el plan de estudios de la extinta titulación de Comunicación Audiovisual y de cuya herencia hoy perviven el grado en Comunicación Audiovisual y, por extensión, el grado en Periodismo. Pero hoy estoy aquí para mostrarles su robusta trayectoria, tarea que considero me va a ser tan fácil como difícil a la vez por los siguientes motivos. Por una parte, me va a resultar fácil explicar que el profesor Bustamante, en sus más de 40 años de profesor, investigador y gestor en la Universidad Pública Española, que él mismo describió como la última trinchera del pensamiento independiente en nuestro país, se dedicó a defender, y ahora parafraseo, una de sus últimas colaboraciones en el diario El País, en 2019, que la comunicación es fundamental para luchar contra la desigualdad y por la democracia. Por tanto, debe ser un servicio público que no podemos prescindir de él para vivir. Por otra parte, creo que me va a resultar más difícil resumir su trayectoria. Me empeñaré en transmitir su papel relevante en el origen de la joven ciencia de la comunicación. Y en esta línea, si empiezo diciendo que él estuvo allí desde el principio, creo que ya le sitúo muy claramente. El profesor Bustamante se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid en el año 1972, un año antes de que empezaran a impartirse en la Universidad Complutense de Madrid las titulaciones de licenciado en Periodismo, licenciado en Comunicación Audiovisual y licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, que son las tres grandes ramas tradicionales de los estudios de comunicación en España. En ese mismo año, en el año 1973, nació la Universidad de Extremadura. A lo largo de sus casi 50 años transcurridos desde entonces, nuestra institución se ha consolidado y hoy tiene el privilegio de querer nombrar a uno de los padres de la comunicación en España como doctor honoris causa. El nacimiento de los estudios de comunicación como enseñanzas universitarias fue lo que permitió al profesor Bustamante construir su trayectoria docente, investigadora y gestora. A nivel docente, fue sin duda ninguna un grandísimo profesor desde el año 1981, alcanzando el grado de catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en 1992. Su carrera está llena de improntas, como aquellas que describimos para alguien que ha sido la piedra angular de algo, en este caso, la creación y la consolidación del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad y del área de Periodismo como entornos reconocidos de docencia e investigación en España. A nivel investigador, más importante que el indicador cuantitativo, que se resuelve fácilmente diciendo que obtuvo 6 sexenios de investigación reconocidos por la CENAI, atesorando más de 1.800 citas entre los diferentes índices, me resulta relevante el indicador cualitativo. En este sentido, a mi entender, la obra ingente del profesor Bustamante, la cual se extiende desde el final de la década de los 70 hasta nuestros días, es absolutamente clave
para comprender la España actual en el campo de la comunicación social. Este robusto corpus teórico le hizo ser conocido dentro y fuera de nuestras fronteras, sobre todo en Francia y Latinoamérica, por su capacidad de análisis crítico de los fenómenos de la cultura y la comunicación y por su visión anticipada de lo que estaba por venir, y siempre alejado de una perspectiva restrictiva y de discursos excesivamente interesados. Su proyección investigadora internacional le llevó a ser miembro de los consejos de redacción de publicaciones científicas de primerísima línea en Francia, Inglaterra y Latinoamérica. Así fue también pionero en la creación de publicaciones relacionadas con la comunicación, como la revista Telos, fundada en 1994 y editada por la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones, Fundesco. En este entorno actual, en el que se empieza a exigir al académico la transferencia de su trabajo, buscando que el aporte social no solo sea un espejismo visto desde nuestra Torre de Marfil, creo que tenemos en el candidato un notable ejemplo de investigador que a lo largo de su carrera ha sido además un ejemplo de transferencia del conocimiento a la sociedad, a las instituciones y a las empresas. Su impresionante poder de pensamiento y su crítica analítica en beneficio de las mayorías le llevó a colaborar con multitud de organismos académicos, políticos y sociales, siendo convocado para integrar el Consejo para la Reforma de los Medios de Titularidad del Estado, según el Real Decreto 744 de 23 de abril de 2004. Trabajo que realizó de forma absolutamente desinteresada y del cual surgió un informe muy importante y muy relevante en 2005 con propuestas para reformar Radio Televisión Española y la agencia de noticias EFE. Por ello, fue merecidamente condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que desde 1940 premia los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación. En la actualidad, y en su incansable esfuerzo por la coherencia con los principios que siempre defendió, su compromiso le llevó a fundar la plataforma Tele de Todos, grupo de investigación que agrupa a los interesados en un auténtico servicio público de comunicación audiovisual y multimedia. Como gestor, permítanme un apunte. Destacar que entre los años 93 y 97 ejerció de secretario general y vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, siendo rector en aquel momento Ernest Lluch, asesinado por ETA en el año 2000. Además, y siguiendo también con su labor pionera, fue presidente de la primera asociación investigadora de comunicación en España, la Asociación Española de Investigación en Comunicación, AIC. En los últimos años, nuestro querido e ilustre doctorando fue nombrado investigador distinguido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga desde el curso 2017-18, lo que le permitió reencontrarse de nuevo con su tierra natal, su mar y su paisaje, que le acompañaron hasta el final. Personalmente, quiero decir que percibí siempre al profesor Bustamante como un trabajador incansable, alejado de los caminos fáciles para conseguir beneficios inmediatos y que dedicó su vida a la crítica constructiva. Me consta que este gran investigador y académico fue una persona seria y recta, que valoró la generosidad y la lealtad bien entendidas
pero que huyó de las alabanzas infundadas, esas que te llenan el ego, pero te vacían el alma. En un entorno como el actual, donde parece que la cercanía, que la lealtad y la generosidad son casi un defecto más que una virtud, me consta que fue cercano, leal y generoso cuando estaba seguro de que el fin perseguido no era el beneficio inmediato. Me gustaría definirlo como un ser pasional en sus creencias, pero también medido en sus acciones, y que siempre creyó en los cambios como el primer paso para cambiar las cosas. Sus palabras fueron siempre a su boca, respetando lo que dictaba su cabeza y su corazón, constantemente envuelto en ideas que defendió como posibles y que fue lo que le dio más valor a su magisterio. Fue, sin duda ninguna, un académico, profesor, investigador y gestor de mentes, asentado sobre pilares universitarios indestructibles, y nunca creyó que las batallas estaban perdidas antes de librarlas, cuando las armas eran la inteligencia, la información, la reflexión y el aprendizaje continuo. Se le reconoció como un pensador, el que piensa, un erudito, el que conoce, y un académico, el que construye. Esas fueron sus herramientas para hacernos crecer y después dejarnos marchar. Desgraciadamente, cuando nos dimos la vuelta, ya no estaba. Pero su legado permanece. Su presencia es aún abrumadora. Y el honor que tenemos de nombrarlo doctor honoris causa nunca será menor porque no esté presente cuando hay tanta vida en su herencia intelectual. Me permito resumir todo lo que su desafortunada ausencia ha significado para todos nosotros, mi querida Patricia, y también la esperanza de futuro que siempre le acompañó y por la que luchó de esta manera. Y el tiempo que pasó trajo el presente y nos abrió la puerta al porvenir. Nos contó que todo está por vivir y que los deseos se cumplen si se sienten. Que ya el tiempo vivido se llevó, las lágrimas que pudieron caerse, porque el alma prefirió deshacerse del sufrir que el corazón acumuló. Y ya solo nos queda el infinito para avanzar por él hasta mañana y entender que vivir es lo bonito, que la vereda está ahí para pisarla, que las huellas se dejan cuando hay barro y la vida solo existe para andarla. Desde mi admiración al profesor y a la persona, espero que nuestra universidad, tan leal y generosa y sin otro interés más allá del reconocimiento, hoy le nombre doctor honoris causa para siempre. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda admiración y consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al excelentísimo señor don Enrique Bustamante Ramírez el supremo grado de doctor honoris causa por la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor don Enrique Bustamante Martínez. En nombre y representación de don Enrique Bustamante Ramírez,
se ruega a su esposa, doña Patricia Corredor Lanas, se acerque a la mesa presidencial. Señora, yo, en nombre del rector magnífico de la Universidad de Extremadura, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura a favor de don Enrique Bustamante Ramírez y el birrete laureado, símbolo distintivo del alto magisterio español. Vuestra madrina os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría. Recibid el anillo que en los pasados tiempos, en estas venerables y solemnes ceremonias, cual símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión, se entregaba y por conferido se tenía. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Queda, pues, el excelentísimo señor don Enrique Bustamante Ramírez admitido e incorporado al claustro de esta Universidad de Extremadura con todos los derechos, exenciones y privilegios inherentes a los demás doctores. Y en señal de la paz, benevolencia y amistad, os abrazo con la mayor cordialidad en el nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes. Tiene la palabra doña Patricia Corredor Lanas. Con la venia, muchas gracias, señora vicerrectora. Buenos días, queridas y queridos amigos. Ante todo, quiero compartir con ustedes que la invitación de la Universidad de Extremadura para acompañar este acto y pronunciar estas breves palabras es una distinción que me honra y que agradezco sinceramente. Pueden imaginar la significación tan especial que tiene para mí estar hoy aquí, en representación a título póstumo de mi esposo Enrique Bustamante, compañero de vida, amigo generoso y maestro, con quien he compartido un proyecto de vida personal en común y también colaboración académica e investigadora. Mi intervención solo puede servir para dar testimonio del profundo agradecimiento de ambos, de Enrique y mío, a esta Universidad de Extremadura. En primer lugar, al rector de la Universidad de Extremadura, don Antonio Hidalgo García, y a la vicerrectora Pilar Suárez Marcelo, por haber tenido presente a Enrique y acoger con tanto interés y cariño la entrega de su doctorado honoris causa, una distinción notable que honra su memoria. Al decano, don Vicente Pablo Guerrero Bote, para Enrique fue siempre motivo de una estima muy profunda su vinculación con esta Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura. A doña Victoria Carrillo Durán, profesora titular de este departamento, por la amistad y colaboración académica e investigadora durante años y su trabajo de coordinación incansable para que prosperase esta propuesta y se haya hecho hoy realidad. Mi agradecimiento también a todas las personas y estamentos de esta universidad que con vuestro esfuerzo habéis contribuido de una u otra forma a la celebración de este acto. A don Emilio Bermejo Lozano, jefe de protocolo, a las señoras y señores miembros del claustro de doctores, profesores y estudiantes de la Universidad de Extremadura,
Les doy las gracias a todas y a todos por su presencia que arropa y llena de cariño la entrega de este doctorado honoris causa a título póstumo. Enrique se sintió profundamente honrado y agradecido por este reconocimiento, la máxima distinción que puede alcanzar un académico, y siempre tuvo en muy alta estima vuestra amistad. Enrique no se vanagloriaba nunca de nada, pero afrontó su labor docente e investigadora con honestidad inquebrantable y atesoró sus relaciones de amistades personales como algo verdaderamente valioso. De forma especial, quiero reiterar mi agradecimiento a la profesora Victoria Carrillo por su cariñosa laudatio. La labor de pergeñar una semblanza que ofrezca una visión comprensiva del legado de Enrique Bustamante en unas líneas necesariamente apretadas y sin las necesarias referencias bibliográficas que requiere un trabajo de estas características no resulta en absoluto sencillo. Porque cómo sistematizar las reflexiones y propuestas de Enrique Bustamante contenidas en cientos de libros, artículos, informes, conferencias y debates, tantas veces revisitados por investigadores y profesionales. Cómo transitar desde el ámbito periodístico al académico y de ahí al ámbito intelectual en un itinerario de casi 5 décadas con importantes ecos en países de Europa e Iberoamérica. Cómo imbricar la gran herencia de su pensamiento en el destino de una biografía personal de orígenes muy humildes, que contra todo pronóstico, o quizá precisamente por ello, deviene en faro que ilumina la perspectiva y las preocupaciones de nuestras investigaciones y es capaz de inspirar cambios fundamentales en las políticas públicas audiovisuales en España. Cómo elegir, en definitiva, las palabras que hagan justicia y sirvan de tributo en memoria de quien con generosidad y cariño ha cedido su voz y su prestigio académico desde innumerables libros, estudios e informes de generaciones de investigadores, también de algunos de los que estamos hoy aquí reunidos para honrar su memoria. Casi 50 años de periodismo, militancia, activismo social, de docencia e investigación dejan tras de sí un bagaje excepcional de conocimiento científico y de compromiso. Con su laudatio, la profesora Victoria Carrillo, buena conocedora de la obra de Enrique, ha dejado establecida una aproximación certera a la biografía intelectual y el legado académico de Enrique, que quiero agradecer de nuevo muy sinceramente. Enrique nos dejó en junio de 2021, tras un año y medio de un pulso sostenido contra el cáncer y de una incesante actividad intelectual que mantuvo con tesón admirable hasta el final de sus fuerzas. Unos meses antes recibimos con gran orgullo y satisfacción la noticia de su designación como doctor honoris causa por esta Universidad de Extremadura. Cuando la investidura tenía ya fecha de señalamiento y se llegó incluso a anunciar su celebración pública a mediados de abril, desgraciadamente tuvo que ser suspendida, como tantas otras actividades académicas, por la declaración del estado de alarma decretada por el Gobierno. Ante la eventualidad de poder adaptar a remoto la celebración de este acto, Enrique dejó grabado su discurso de investidura. En él laten con fuerza algunas de sus grandes temas y de preocupaciones. En primer término, su premisa fundamental, basada en que el estudio de las ciencias sociales y de las humanidades, encrucijada en la que se sitúan las ciencias de la comunicación, es esencial, decía, para movilizar la sociedad contemporánea y salvarla también en términos simbólicos y colectivos desde principios éticos, solidarios y democráticos, pero también su visión integradora de las relaciones entre la comunicación y la cultura, su compromiso inequívoco con los derechos humanos y los nuevos requerimientos humanistas de la sociedad del conocimiento, los derechos humanos apellidados de cuarta generación, y por último su defensa incansable del pluralismo ideológico, la diversidad cultural y la libertad de expresión como claves de bóveda de la democracia. Se trata de un documento audiovisual inédito que queremos ahora compartir con este auditorio, tal como era el deseo de Enrique Bustamante. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, don Antonio Hidalgo García. Señor decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, don Vicente Pablo Guerrero Bote. Señoras y señores miembros del claustro de doctores de la Universidad de Extremadura. Señoras y señores profesores y estudiantes de grado y de posgrado. Ante todo, debo expresar
mi profundo agradecimiento a la Universidad de Extremadura, a la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, por concederme esta distinción que me honra y que me hace rememorar instantes entrañables de hace 25 años, justamente al filo de la creación de estos estudios en la Universidad de Badajoz. Años en los que tuve la ocasión de colaborar intensamente con su primer decano, el profesor Carlos Castro, a quien quiero recordar aquí por su labor pionera y difícil en aquella época. Tiempos en los que presidí también la comisión externa, nombrada para elaborar el primer plan de estudios de comunicación audiovisual, que participé en varios seminarios, publicaciones que impulsaron y arroparon aquella fundación emblemática de estudios universitarios de comunicación en Badajoz, además de reivindicar de paso la creación de un servicio público de radio y televisión que finalmente, años después, se consiguió con Radio y Televisión de Extremadura. Hoy la facultad está celebrando con todo merecimiento el 25 aniversario de aquella fundación en la Universidad de Extremadura y puedo congratularme de nuevo por compartir con ustedes la celebración de esta efeméride, que ha colaborado a la pujanza de la Universidad de Extremadura, de su excelencia y modernidad, con la madurez de esos estudios iniciales en ciencias de la comunicación y de la documentación. En mi caso quiero pensar especialmente que esa distinción no es solo personal, sino que se dirige especialmente también al papel social y crítico de la investigación en comunicación, un rol que orienta la existencia y la actividad de la AIC, la Asociación Española de Investigación en Comunicación, que presido actualmente, la única generalista en todos los campos y la mayor de España, con más de 750 socios. Por ello es aún mayor mi agradecimiento por esta distinción que me vincula de nuevo a su universidad, y en este punto quiero especialmente expresar mi agradecimiento a la doctora María Victoria Carrillo, que tan generosamente ha hecho mi laudatio. Puede parecer que 25 años no son muchos en el devenir de la historia de la humanidad, pero han supuesto un salto cualitativo en la documentación y la comunicación social, dos ciencias relacionadas y sinérgicas en su común función de elaboración, almacenamiento y transmisión de la información. Así, en este lapsus temporal, hemos visto cómo la comunicación ha pasado de una concepción restrictiva, los mass media, el periodismo, a situarse en el centro del funcionamiento neurálgico de todo el desarrollo de las sociedades contemporáneas. En permanente renovación, en interacción con la innovación generada por la convergencia telemática, la comunicación social atraviesa hoy transversalmente todas las actividades sociales. Además, las nuevas tecnologías de información y comunicación han venido a poner de manifiesto con renovada fuerza la evidencia de que la comunicación está indisolublemente vinculada a la cultura contemporánea, como dos resortes inseparables de la producción, la circulación y el uso de los bienes simbólicos en la sociedad. El panorama de la comunicación social y de los contenidos simbólicos que transmite no es, sin embargo, idílico, y a despecho de las múltiples tecnoutopías conservadoras que se suceden desde hace décadas, más de 40 años, desde Daniel Bell a Yoneji Masuda, de Alvin Toffler a Nicolás Negroponte o a Bill Gates, las promesas de un ensanchamiento automático de la libertad de expresión, de un creciente pluralismo y diversidad también automático, de un protagonismo emergente de las audiencias y la actividad ciudadana, que pudieron parecer consumadas con la explosión de nuevos medios, de nuevas ofertas comunicativas y con el impulso efectivo inicial a la participación ciudadana a través de las redes sociales, hoy se ven cuestionadas por nuevas amenazas, por desafíos que no vienen ya solo de los gobiernos, sino también de la propia estructura comercial de la información y de la comunicación, de la recomposición y la mutación de la oferta y de sus relaciones con los consumidores. Basta citar la mercantilización extrema y la internacionalización pujante
que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han impulsado en la información, pero también en la documentación a escala global, cuyos epígonos más relevantes son la dataficación intensiva de los usos y consumos, los usuarios y sus datos convertidos ellos mismos en commodities que se compran y se venden, la concentración del poder informativo, de los viejos medios, pero también de las nuevas plataformas, a escala nacional, regional y sobre todo global, en dimensiones nunca antes contempladas. Con otros muchos autores y refiriéndonos tanto a los medios clásicos como a los medios digitales, hemos destacado desde hace años cómo la concentración y especialmente la financiarización de los grandes grupos de comunicación y cultura llevaban consigo otras mutaciones mayores, no solo tecnológicas, como la presión por las altas tasas de beneficio, con el uso intensivo de técnicas de marketing y promoción, destinadas a garantizar al máximo el éxito mercantil de sus lanzamientos. No para vender lo que se produce, sino para producir lo que se puede vender en cultura y comunicación. Se trata, por tanto, en los grupos globales, como en los grupos regionales o nacionales dominantes, de centrarse exclusivamente en el bestseller, en el fast seller, de acelerar su explotación en una rotación cada vez más rápida, cada vez más saturante, basada en su control absoluto de la distribución. Este camino hacia una auténtica cultura clónica, permanentemente repetitiva de los productos pasados con éxito, no podía dejar de castigar las creaciones innovadoras, minoritarias, a las pequeñas y medianas empresas, a las lenguas y culturas menos potentes, poniendo en peligro el conjunto de la ecología cultural, históricamente asentada por cada uno de los sectores culturales. En lo que muchos autores denominaron como la ley Pareto o la ley 20-80, caracterizada porque modélicamente el 20% de los productos conseguían el 80% del mercado de las ventas, dejando al resto de productores y de productos comunicativos y culturales, en este caso, sin mercados sostenible, es decir, numerosos productores luchando, disputándose el 20% en precarias condiciones, y que no solo no se ha disipado en el mundo digital, sino que se ha agudizado a pesar de las promesas de la famosa larga cola, la long tail, de un autor conocido, de Anderson, de una presunta cultura digital automáticamente diversa por nichos de mercado y demandas minoritarias que la realidad actual está desmintiendo desde hace años, en buena medida porque el Big Data, más allá de su afecto innovador y de marketing, arrastra consigo inevitablemente hacia la reiteración sistemática y el cultivo de los mercados masivos con desprecio por los mercados minoritarios o innovadores. En los medios clásicos no hace falta ir muy lejos para observar los ejemplos ilustrativos de estos procesos perversos. Podríamos así referirnos a la degradación de la información televisiva, inundada de noticias de sucesos, la crónica negra, o del corazón, la prensa rosa, que deterioran su papel de conexión social, o en la prensa escrita, la radio y la televisión, a la polarización ideológica que difumina de forma extrema las fronteras entre información y opinión, y subvierte los códigos de género para entreverar las noticias de propaganda, convirtiéndolos en una especie de ariete político de partidos y de gobiernos. Pero más allá de la pura información ciudadana, forman parte de este diagnóstico también la proliferación clónica de formatos de reality, de grandes hermanos, de supervivientes, de operaciones Triunfo, de Masterchef, o la degradación peligrosa de serializaciones ficcionales en torno a los sucesos más negros de la actualidad. Así, en 2019, mientras se celebraba el 10º aniversario con autocríticas incluidas de la lamentable cobertura mediática del crimen de Alcácer, se reiteraban sus peores prácticas, en casos recientes como los de Marta del Castillo, Diana Kerr, los niños Gabriel y Julen, o la muerte de Blanca Fernández Ochoa.
circos mediáticos, amarillismo informativo, violación de códigos deontológicos, del derecho a la intimidad y a la propia imagen de las víctimas y de sus allegados, son algunas de las valoraciones que han suscitado con razón estas malas prácticas profesionales que la descarnada conciencia por los shares y los ratings de audiencia y por los ingresos publicitarios tiende a reiterar y multiplicar. Pero los nuevos medios y las redes sociales traen consigo nuevas amenazas a los derechos humanos, en particular a la libertad de expresión activa de los ciudadanos, hasta el punto de que académicos y gobiernos hablan ya de una grave crisis de la información y la cultura, que está deteriorando y poniendo en jaque al espacio público democrático. Justamente en los momentos en que tras la gran crisis de 2008 a 2013-14 y sus estelas de populismos trufadas de dirigentes políticos que podemos con justicia llamar gamberros, Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en los Estados Unidos, Duterte en Filipinas, el mundo se hace más complejo e incierto, más necesitado de una información transparente que permita el funcionamiento democrático del espacio público. Esa esfera de diálogo compartido que Habermas situó como condición sine qua non de la democracia. La reciente pandemia global y su eclosión de declaraciones racistas y antisolidarias, de fake news, de recetas peligrosas, de insidias, calumnias, insultos e intentos de desestabilización de la extrema derecha, constituyen un intenso laboratorio de prueba de hasta qué punto la falsa información no solo atenta contra la democracia, sino también contra la supervivencia de la sociedad civilizada y de la propia especie humana. Los discursos de odio o las noticias falsas no nacieron ciertamente con las redes digitales, pero alcanzan con ellas un grado tal de viralización y de expansión global que se constituyen como una amenaza insidiosa global, con la agravante de que el protagonismo de ese poder informativo creciente y ya peligroso se centra cada vez más en gigantescos mastodontes empresariales mundiales, los llamados GAFA o los nuevos Big Five, de notable opacidad sobre sus propietarios, sus intereses, sus algoritmos. Cuando muchos gobiernos dimiten de sus responsabilidades para confiar a esas plataformas, además, el control y la protección de los discursos de odio, de las informaciones mafiosas, terroristas o incluso de las manipulaciones masivas, están confirmándole su paso de simples intermediarios a grandes editores, a grandes censores de la información social, nombrándoles como los grandes gatekeepers o censores de nuestra época. Es decir, quienes deciden la verdad o la falsedad de la información, acrecentando aún más el poder sin restricciones y las distorsiones provocadas por sus algoritmos ignotos. Además, algo huele mal en nuestros resortes democráticos de contrapeso a las prácticas políticas antidemocráticas, cuando muchos gobiernos y hasta medios de comunicación miran de forma cómplice para otro lado frente a la persecución de auténticos periodistas digitales del siglo XXI, capaces de arriesgarse para denunciar las violaciones masivas de la legalidad y de los derechos humanos, las corrupciones y los espionajes indebidos a escala nacional e internacional, como la indiferencia ante el acoso a los casos vivos de Julian Assange, de Edward Snowden, de Hervé Falciani o incluso de Rui Pinto, denunciante del caso reciente de la Football Leaks, parangonables a los ya míticos Carl Bernstein o Bob Woodward en el periodismo clásico, a los que, sin embargo, algunos periodistas y medios, incluyendo algunos de quienes filtraron sus noticias y se beneficiaron de ellas, han despreciado calificándoles de piratas ilegales de la información, olvidando el viejo adagio del buen periodista: toda información auténtica es robada, toda información regalada es sospechosa de simple y pura propaganda. Tras esta cínica caza y captura internacional se arguye siempre la razón de Estado, la seguridad nacional y sus miserias, como ocurrió en el affair Dreyfus, tan justamente denunciado en el Jacques de Emile Zola,
ocultando, por tanto, el sacrificio de la libertad de información y expresión y, en su trasfondo, los propios derechos humanos. Finalmente, pero no en último lugar, debemos referirnos a la desigualdad ante la comunicación y la cultura, agravada por la crisis económica, pero siempre olvidada en los análisis socioeconómicos. En un estudio de 2017, incorporado a nuestro quinto informe sobre el estado de la cultura en España, se descubría con datos innegables que casi la mitad de la población española mayor de 14 años no tenía acceso ya a ninguna forma de comunicación ni de cultura de pago, porcentaje que incluía a una alta proporción de jóvenes urbanos, con formación elevada incluso, despreciada por la ciega presunción de que la expansión automática del mercado proveería en el futuro la normalización del acceso a Internet. Un informe de Funcas de 2017, entidad nada sospechosa de pesimismo, detectaba asimismo brechas digitales importantes en la sociedad española, de acceso, pero sobre todo de formación y de tipos de uso para las redes y dispositivos digitales, descubriendo una profunda estratificación según educación y nivel de ingresos que amenazaba con enquistarse en nuestro país. Desigualdad digital en terminología sociológica, desigualdades simbólicas que reduplican, redoblan las económicas y las sociales y que se constituyen en obstáculos insalvables para el ascensor social, consustancial con una sociedad moderna y democrática. Pero nuestras sociedades democráticas tienen todavía resortes y antídotos contra estas derivaciones negativas de la información y la comunicación social. La UNESCO, desde el informe sobre la comunicación de Lofty-Mahersey, en 1999, ha venido alertando sobre estas grandes transformaciones sin parangón con las que ha vivido hasta ahora la humanidad. Y en la cultura ha situado, desde su convención de 2005, el foco central sobre la diversidad de la cultura, como faro esencial de las políticas públicas nacionales e internacionales, políticas en comunicación y en cultura. En los últimos años advierte además sobre los procesos de concentración y sobre las prácticas abusivas a que dan lugar, defendiendo el concepto de servicio público y la participación consciente, activa, sistemática de los ciudadanos en su comunicación social. Desde múltiples instancias en América y Europa se apela hoy a la necesidad de una nueva corregulación, Smart Regulation, regulación inteligente, para las plataformas de contenido, las redes sociales, los motores de búsqueda, las plataformas de intercambio de contenidos de terceros, incluyendo regulaciones capaces de dar respuesta a la altura de los desafíos informativos presentes, aunque previniendo de cualquier resultado autoritario o de censura y respetando el necesario impulso a la innovación y a la participación social en este terreno. Así, el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos o el Grupo de Alto Nivel de la Libertad de Expresión de la Unión Europea tienen una posición proactiva en este terreno, como ha mostrado asimismo la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Y aunque el Brexit y sus ruidos ha ocultado en estos últimos años la profunda realidad democrática de la sociedad británica, pueden citarse en este campo varias comisiones e informes parlamentarios en el Reino Unido sobre la regulación de los discursos de odio, sobre las falsas noticias, como el suscrito por la Cámara de los Comunes sobre la desinformación, que dice un mal que puede crear un nuevo camino hacia la servidumbre, o el White Paper de abril de este año, que apela a una alianza global para garantizar la seguridad online de la población y de los grupos más vulnerables, como los niños, frente al terrorismo, a la incitación a la violencia y el odio o a la desinformación planificada. Nuestra colega Sonia Livingstone, a quien homenajeamos en la AIC hace pocos años, señalaba en un reciente estudio de la London School de Information Crisis los 5 gigantes malvados que se acumulaban en nuestra época: confusión, cinismo, fragmentación, irresponsabilidad y apatía ciudadana, y pedía una reacción institucional a corto y largo plazo,
centrada en la creación de una autoridad independiente, vigilante, para la regulación y la corregulación, basada en la educación mediática sostenida, la formación crítica de los comunicadores y la apelación a los valores democráticos. Y concluía con una sentencia urgente. El tiempo para una decisiva acción para terminar con la crisis de la información es ahora. En el mismo sentido, otro destacado investigador de larga trayectoria, Robin Mansell, ha analizado las posiciones dominantes de las plataformas como Google, Facebook, Amazon, Twitter, pero también las chinas, Alibaba, Baidu, Youku, en sus actuaciones globales, regionales y nacionales, y sus consecuencias de reducir, entre comillas, la autonomía humana y debilitar la toma de decisiones colectivas democráticas. Las soluciones alternativas a esta crisis son bastante coincidentes en muchos autores, la mayor parte de los informes oficiales o académicos. Primero, la proclamación del acceso a la información y la cultura de calidad como servicio universal de los ciudadanos, lo que implica un Internet libre, accesible, asequible, abierto, neutral, inclusivo, como bien público vital y como derecho humano decisivo de cuarta generación. Segundo, contrarrestar la lógica mercantil de los medios y las plataformas con el reforzamiento de un servicio público de radiodifusión, convertido en multimedia y multiplataforma, independiente de los gobiernos, con una financiación sostenible a medio y largo plazo, como germen y motor de un Internet de servicio público, como el reclamado por Christian Fax. Una ecología restaurada de comunicación y cultura, en la que los medios locales y comunitarios deben asimismo desempeñar un papel axial. Tercero, autoridades independientes de regulación y sanción, que no solo vigilen los abusos de posición dominante, sino que estimulen una cultura de participación sistemática de la sociedad civil y un ambiente creciente de libertad de expresión. Cuarto, programas intensivos de educación mediática y digital, capaces de ir auspiciando una lectura inteligente y una participación activa ante el entorno mediático y digital. Quinto, ¿qué papel corresponde específicamente a nuestras universidades y facultades públicas? Principalmente dos que declinan estos desafíos como tareas centrales en la docencia y la investigación. En la docencia, la necesidad de una educación tecnológica y profesional cada vez más amplia es palpable y lógica y legítima, pero debe ser compaginada con la formación teórica, histórica, humanística, que da sentido a nuestra enseñanza universitaria superior y cuyo valor heurístico y crítico permite crear comunicadores polivalentes, capaces de adaptarse a las innovaciones futuras, pero también de ser consciente de los códigos éticos que no pueden ser violados y de los intereses generales cuya defensa es consustancial a nuestro carácter público. En la investigación, el papel de las ciencias sociales y de la comunicación es asimismo esencial para ahondar en los problemas planteados, para proponer alternativas democráticas a nuestros responsables políticos e incluso para crear un caldo de cultivo de apoyo a la innovación que no debe ser solo económicamente relevante, sino también socialmente rentable. En último término, muchas de las enormes potencialidades democratizadoras de las tecnologías de la información están aún por descubrir y aplicar en beneficio de un mayor bienestar social. En definitiva, una formidable agenda de investigación social y humanística que se concilia malamente con su papel secundario en los planes y presupuestos actuales de I+D. Agenda que la AIC, la asociación que presido actualmente, con más de 750 investigadores asociados, intenta apoyar permanentemente, porque como ha refrendado múltiples veces la UNESCO y comienza a admitir la ONU en su Agenda 2030, la cultura y la comunicación constituyen el cuarto e imprescindible pilar del desarrollo sostenible que informa y da nuevo sentido a los otros tres, a la economía, a la sociedad y a la ecología. Un suplemento de alma que la humanidad requiere imperiosamente en su lucha contra la pobreza y por la igualdad. Muchas gracias.
Enrique reverenciaba la vida. Cada día era para él una oportunidad irrepetible para explorar y agotar todas sus posibilidades infinitas. Y cada día yo me pregunto cómo es posible que la vida académica, nuestra vida académica, continúe ya sin él. Pero al final de cada día encuentro siempre la misma respuesta. Quizá, después de todo, las personas extraordinarias como Enrique son capaces de conquistar la alquimia de una cierta clase de permanencia entre nosotros, al menos entre las personas que le conocimos y le amamos, y en el mundo que Enrique ciertamente conquistó, nuestra memoria académica y nuestro corazón de afectos profundos y cariño. En todas las personas, en definitiva, que seguimos encontrándole en sus libros, en las causas por las que él luchó, y que encontramos en su ejemplo nuestra inspiración para seguir adelante con integridad, con responsabilidad y con honestidad. Muchas gracias. Don Vicente Guerrero Bote, padrino del doctorando don Félix de Moya Anegón, tiene la palabra. Con la venia del excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, doy lectura al laudatio del doctorando al que apadrino don Félix de Moya Anegón. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, señora vicerrectora, excelentísimo director general de Política Universitaria, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro de doctores de la Universidad de Extremadura, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, queridos amigos y compañeros. Tengo el honor y el privilegio de presentar a nuestro cienciómetra más universal, el profesor don Félix de Moya Anegón. Además, con la satisfacción añadida de hacerlo aquí, en mi querida universidad. Félix de Moya nació en 1955 en Ciudad Real, en el seno de una familia numerosa pero acomodada. Estudió bachillerato en el Colegio de los Salesianos de Puerto Llano y en el Instituto Ramiro de Maeztu en Madrid. Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada en 1977, realizando ya una memoria de licenciatura titulada Proyecto de informatización del catálogo histórico de la Alhambra. Su vocación por la docencia le hizo involucrarse, en primer lugar, en la enseñanza secundaria, publicando varios libros de texto con la editorial Dosat. Y su afición por la informática le llevó a montar una de las primeras academias de informática de Granada, llegando a publicar 2 libros cuyos títulos delatan su contenido. Luego, Iniciación a la Superinteligencia y Todo sobre Atari. En 1985 se incorporó a la entonces Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada. Ya dentro de la universidad, su propia labor docente y algunos convenios y cursos le llevaron a convertirse en uno de los mayores expertos de nuestro país en Dobis Libis, uno de los primeros sistemas de automatización de bibliotecas utilizados en España, que corría sobre mainframes IBM. Esto le llevó a establecer vínculos con los sistemas bibliotecarios de todo el territorio nacional que se encontraban en una fase inicial de automatización, y también le permitió participar en el desarrollo de otro sistema integrado de gestión bibliotecaria, Lois Apsis, que ya utilizaba
un gestor documental y una base de datos relacional. Vínculo con la automatización de bibliotecas que siguió manteniendo hasta el punto que se doctoró en 1992 en la Universidad de Granada con una tesis titulada Estructuras de datos y gestión bibliotecaria. Poco después de incorporarse como docente a la Universidad de Granada, se involucró en la gestión, primero como subdirector, secretario y director de su centro, y después como decano cuando en 1994 la escuela se transformó en Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada. En 1999 obtuvo la cátedra en nuestra universidad. Lamentablemente, ese mismo año se marchó en comisión de servicio a la Universidad de Granada, obteniendo la cátedra por la Universidad de Granada un año después y convirtiéndose en esa fecha, hasta 2007, en vicerrector de Nuevas Tecnologías y Servicios de la Comunidad Universitaria. El vínculo con las bibliotecas comentado anteriormente y su cargo como vicerrector de la Universidad de Granada le llevó a ser el presidente del Consorcio de Bibliotecas Andaluzas en 2001. Poco después, recuerdo cuando se gestionaba la incorporación de la UES a dicho consorcio para conseguir precios similares en las suscripciones a las bases de datos y las plataformas de revistas científicas, recuerdo las palabras del vicerrector de investigación de nuestra universidad de aquella época, don Juan Manuel Sánchez, sobre él como presidente del consorcio. Decía: yo me hago la idea de que es como Dios. Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ve. Cuando se lo dije, aparte de reírse, me dijo que concertara una cita con ellos y en el siguiente viaje a Badajoz estaba reunido tanto con Juan Manuel Sánchez como con doña Ángeles Ferrer. En 2008, finalizando su etapa como vicerrector, obtuvo una plaza como profesor de investigación del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Durante toda esta etapa académica ha participado como investigador principal en varios proyectos europeos relacionados con el e-learning, como el BALU para la creación de un área común de educación superior entre América Latina, el Caribe y Europa, el MASIVE, con el fin de desarrollar un modelo de evaluación por pares para apoyar la puesta en marcha del e-learning en las universidades tradicionales, el Victorio, con el objetivo del diseño de test de viabilidad para la implementación de movilidad virtual en las áreas de calidad, estándares y repositorios digitales, o el REVE para incrementar el impacto, la eficacia en los programas Erasmus tradicionales a través de programas de aprendizaje virtual. En el plano investigador, su amplia actividad ha ido cambiando desde la automatización de las bibliotecas, campo en el que inició su actividad investigadora, hasta la evaluación de la actividad científica, pasando por la recuperación de la información. El cambio comenzó en 1977, con un proyecto de investigación del Plan Nacional de Investigación titulado Interfaz de Realidad Virtual para el acceso a la información electrónica, que, centrado inicialmente en la recuperación de la información, finalmente le despertó el interés sobre la representación gráfica de las relaciones documentales, siendo así el germen de la creación del Grupo CIMAGO, del que es fundador e investigador principal. La representación de dichas relaciones documentales necesita de un gran conjunto de datos que recoja los diferentes matices que se pueden representar, lo que le llevó a la utilización de grandes bases de datos de documentación científica, y así nacieron los proyectos Atlas de la ciencia española, Atlas de la ciencia chilena, Atlas de la ciencia colombiana, para terminar con el Atlas global de la ciencia. De este modo, fue orientando su actividad investigadora inexorablemente hacia la cienciometría. Dicha necesidad de grandes volúmenes de datos científicos, junto con el nacimiento de una gran base de datos científica de la empresa Elsevier necesitada de reconocimiento, le llevó a la firma de un convenio de investigación con Elsevier Scopus.
Esta actividad le ha llevado a firmar numerosos acuerdos de colaboración con distintas entidades españolas como la FECIT, la Junta de Andalucía, el Principado de Asturias, el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, universidades como la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad del País Vasco, etc. Y con instituciones de otros países como el CONICYT de Chile, el CONACYT de México, el Colciencias de Colombia, otras universidades como la Universidad Católica de Chile, etc. Convenios que han servido para la elaboración de informes sobre la producción científica visible internacionalmente de distintas entidades. Asimismo, también ha colaborado con proyectos para organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE. Al grupo CIMAGO que dirige el profesor Félix de Moya se le conoce por el CIR, el CIMAGO Institution Ranking, un ranking de los que se han puesto de moda de una fecha a esta parte, donde se evalúa la investigación científica de universidades e instituciones importantes de todo el mundo. Pero si por algo se le conoce al grupo CIMAGO es por la elaboración del SJR para el SEBIR, el CIMAGO Journal Rank. Ese indicador de revistas que se ha colado en los criterios de la CNAI y de la NECA y que es la principal alternativa hoy en día al factor de impacto. Se trata de un indicador inspirado en el PageRank de Google que tiene en cuenta no solo las citas, sino también el impacto de las publicaciones citantes y el número de referencias, y todo ello normalizado a 1. A día de hoy, el profesor Félix de Moya ha recibido más de 11.000 citas en Google Scholar, con más de 170 papers recogidos en Scopus, más de 150 en WOS, más de 30 libros en la Biblioteca Nacional y 39 tesis doctorales recogidas en Teseo, entre ellas una titulada Redes neuronales artificiales aplicadas a la recuperación documental, realizada por un tal Vicente Guerrero. A nivel internacional ha sido finalista en múltiples ocasiones a la medalla en memoria de Derek de Soya Prize, el más alto galardón otorgado por la International Society for Scientometrics and Informatics, colaborando con investigadores internacionales muy destacados como Henk Mood, Lutz Leiderdorf o Lutz Bormann, entre otros. Todo lo cual le hace ser de manera inequívoca el investigador español más destacado en el ámbito de la biblioteconomía y la documentación. En los últimos años viene desarrollando una amplia labor como consultor para organismos internacionales como el Banco Mundial, donde es responsable del proyecto de análisis de los resultados de investigación en los Balcanes, el Sistema Científico Tecnológico de Colombia, donde trabaja por su fortalecimiento, así como es colaborador del Scoreboard de Ciencia y Tecnología que publica regularmente la OCDE y en la actualidad es el responsable del Compendium of Bibliometrics Indicators de la OCDE. Es asimismo consultor de Clarivate, la empresa propietaria del WOS, la otra gran base de datos científica. Pero con todo ello, ¿qué tiene que ver Félix de Moya con la Universidad de Extremadura y concretamente con nuestra Facultad de Documentación y Comunicación? Pues lo cierto es que está vinculado a nuestra facultad antes de todos los que estamos ahora mismo aquí. Félix fue uno de los expertos de la comisión que nombró la UEX para el diseño del plan de estudios de la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación y de la licenciatura en Documentación. En esa primera época, con el nombramiento de Carlos Castro como decano de nuestra facultad, se creó un vínculo con la Universidad de Granada, que hizo que viajara frecuentemente a Badajoz para participar en conferencias, celebraciones y actos académicos de distinto tipo. Y en estas visitas, poco a poco, comenzaron a surgir las primeras direcciones de tesis doctorales, entre ellas las de quien les habla. Los profesores que se fueron contratando en nuestra facultad, lógicamente, iban procediendo principalmente de Granada y de Salamanca,
que por otro lado contribuyó a mantener e incluso fortalecer ese vínculo. Mi caso fue un caso raro, porque yo, físico de formación y digamos que informático de profesión, fui contratado para dar clases en el área de lenguaje y sistemas en la facultad, clases de informática. Y ante la dificultad de encontrar director de tesis doctoral, creo que una de las cosas que más le agradeceré a nuestro primer decano es que me pusiera en contacto con Félix. Recuerdo como si fuera ayer nuestras largas conversaciones telefónicas iniciales comentando los primeros resultados que íbamos consiguiendo, así como mis visitas veraniegas a Granada para ir haciendo avanzar la tesis doctoral, que no solo fueron lecciones académicas, sino que fueron lecciones de vida que nos hicieron ir trabando una amistad sincera. Tras la realización de la tesis surgieron otras colaboraciones, como las tesis doctorales de otras compañeras de aquí, como Cristina López, Cristina Fava, nuestra María Reyes, Eugenia Espinosa, Rocío Gómez, Ana Teresa García, Luz María Romo, de nuestro centro, más otros compañeros de la Universidad de Granada. A la par que las tesis doctorales fueron llegando las publicaciones. Alguna vez le he escuchado decir que sus mejores trabajos han sido en colaboración con nosotros. Desde luego, nuestros mejores trabajos han sido en colaboración contigo. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al excelentísimo señor don Félix de Moya Anegón el supremo grado de doctor honoris causa por la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor don Félix de Moya Anegón. Don Félix de Moya Anegón, acérquese a la mesa presidencial. Señor, yo, en nombre del rector magnífico de la Universidad de Extremadura, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura y el birrete laureado, símbolo distintivo del alto magisterio español. Vuestro padrino os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría. Recibid el anillo que en los pasados tiempos, en estos venerables y solemnes ceremonias, cual símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión, se entregaba y por conferido se tenía. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Queda, pues, el excelentísimo señor don Enrique Bustamante Ramírez, admitido e incorporado... Queda, pues, el excelentísimo señor don Félix de Moya Anegón, admitido e incorporado al claustro de esta Universidad de Extremadura con todos los derechos, exenciones
y privilegios inherentes a los demás doctores. Y en señal de la paz, benevolencia y amistad, os abrazo con la mayor cordialidad en nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes. Muchas gracias. Tiene la palabra don Félix de Moya Anegón. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, excelentísima señora vicerrectora, ilustrísimas autoridades, miembros del claustro, personal de Administración y Servicios, estudiantes de la Universidad de Extremadura, amigos y familiares. Quiero empezar por agradecer este reconocimiento que, sin ningún género de duda, representa para mí la culminación de mi carrera, tanto desde el punto de vista cronológico como desde el punto de vista académico. Y esto lo digo a pesar de que para mí, como para otros muchos, en modo alguno un reconocimiento como este debe ser considerado una distinción individual. En casos como el mío no es posible aceptar una recompensa de esta naturaleza sin dejar constancia de que lo que soy académicamente se debe en una gran medida a quienes me han acompañado generosamente a lo largo del camino. Algunos de los cuales están hoy entre ustedes, por lo que les estoy doblemente agradecido. Y quiero enfatizar que no hay en estas palabras de gratitud un ápice de retórica. Dos ejemplos especialmente importantes para mí en este momento de agradecimientos, también desde el punto de vista afectivo, son el recientemente fallecido profesor Helmut, del que tanto aprendí y que siempre me ofreció desprendidamente no solo su sabiduría, sino también su amistad. Y, por otro lado, mi amigo, hoy más que nunca, el doctor Vicente Guerrero, con el que felizmente me encontré el año 1996 y con el que desde entonces he discutido hasta perder el conocimiento, haciendo fructificar en esos debates lo poco o mucho que hayamos sido capaces de aportar al desarrollo de nuestra disciplina. Pero estos dos ejemplos que menciono aquí expresamente no son más que una pequeña porción de colegas y amigos con los que he tenido ocasión de disfrutar y aprovecharme de sus aportaciones desde mi llegada a la Universidad de Granada. Para terminar este breve apartado de agradecimientos, quiero recordar ahora que, aunque mi alma mater es y siempre será la Universidad de Granada, en la que me formé y donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera académica, también fui, aunque fugazmente, miembro del claustro de la Universidad de Extremadura, universidad a la que siempre he considerado mi madre adoptiva y a la que hoy agradezco de forma muy sentida la concesión de este reconocimiento. Y precisamente porque yo soy lo que soy gracias a otros muchos que me han precedido o me han acompañado, voy a hablarles ahora del fenómeno de la autoría y de sus métricas, temática a la que he dedicado mi vida como investigador. Nada hay más controvertido en el mundo de la comunicación científica actual que el persistente y muchas veces denostado uso de métricas basadas en el consumo de información científica por parte de los investigadores en el curso de los procesos de generación de nuevo conocimiento. El aprecio, o por el contrario el desasosiego que sienten muchos investigadores por estas métricas, se debe a que afectan, como dice algún reconocido colega, a vidas y haciendas. Siempre he pensado que en realidad este sentimiento fruto del desacuerdo con las métricas al uso es una consecuencia de la pulsión meritocrática existente en la sociedad en la que los académicos nos insertamos.
Esta reacción antimétrica que exhiben algunos, en el fondo, es paralela al rechazo de la meritocracia que de forma más o menos estructurada se puede rastrear en la sociedad contemporánea. Quizá uno de los exponentes más reconocidos en esta línea es el que representa el filósofo Michael Sandel, que ha enfrentado con solidez meritocracia y bien común. A mí no se me ocurriría aquí hacer ninguna clase de crítica de la obra más conocida de Sandel en este terreno, La tiranía del mérito. De hecho, yo comparto en gran medida los principios que animan su alegato antimeritocrático. Mi problema, en todo caso, no es con la valoración negativa de la meritocracia en la sociedad, sino con su traslado mimético al mundo académico. Y esto a pesar de los indudables problemas que este asunto plantea en su concreción práctica. En realidad, con carácter general, y obviando de momento sus beneficios, la meritocracia adolece de dos debilidades intrínsecas. La primera tiene que ver con la necesidad, nunca alcanzada, de partir de condiciones de igualdad de oportunidades. Si no hay en origen igualdad de oportunidades, conceder recompensas en base al mérito termina siendo un ejercicio de profecías autocumplidas. Será siempre mucho más probable que sean recompensados los que de inicio ya partían con ventaja. En segundo lugar, un sistema de recompensas ligado al mérito estará siempre condicionado por las formas específicas de medición del mérito que se utilicen. Y es en este punto en el que la llamada internacionalmente ciencia de la información ha terminado jugando un papel determinante muy a su pesar. Quienes empezaron a analizar la forma en que usábamos la información para tomar mejores decisiones en torno al desarrollo de colecciones, se encontraron muy pronto con un uso no esperado de sus métricas de consumo de información como proxys del grado de aceptación de la información consumida por parte de los usuarios. Cuando estos eran investigadores, sus cifras de consumo de información pasaron a ser medidas de la aceptación de dicha información por parte de las comunidades científicas. De manera casi inmediata, la política pública de ciencia y tecnología encontró en la cienciometría el aliado perfecto para eludir la responsabilidad de las decisiones que, sobre todo en materia de asignación de recompensas, se usarían a partir de entonces en el mundo de la investigación y, por ende, en la academia. La tormenta meritocrática perfecta se había desatado, puesto que la medición de méritos y la asignación de recompensas tenía su origen, en apariencia, en la propia ciencia, y nadie podría decir que en los procesos de evaluación se producía ninguna injerencia política, puesto que las reglas del juego habían sido diseñadas por los propios investigadores. Por el contrario, quienes se resistieran a estas prácticas serían considerados inmediatamente sospechosos de improductivos o irrelevantes, cuando no de ágrafos. Para gran parte de la sociedad, lamentablemente, se ha producido una relación con la ciencia, un alineamiento perverso entre meritocracia y métricas de uso. De hecho, las publicaciones más usadas por los investigadores hoy son noticia de portada en los medios de comunicación general, lo que representa una forma de sanción pública de las métricas que se originaron para el desarrollo de colecciones. Dudo que Ziff, Bradford, Lotka o el propio Ranganathan estuvieran muy de acuerdo con el fin al que se han terminado dedicando sus fascinaciones métricas. Todo el constructo meritocrático académico-científico ha tenido su más amplio desarrollo desde mediados del siglo pasado sobre la base de lo que se dio en llamar cultura easy. Fue precisamente la construcción de las primeras bases de datos de citas en Filadelfia, a instancias de Eugene Garfield, lo que terminaría por servir como condición de oportunidad para que se empezara a pensar en un instrumento global orientado a la evaluación de la investigación. Pero desde los orígenes de este desarrollo se empezaron a establecer diferencias entre las humanidades y algunas ciencias sociales por un lado y las ciencias básicas y de la salud por otro. Mientras que los investigadores de las primeras no se veían representados adecuadamente por las métricas basadas en el uso de información, los segundos
parecían estar más conformes con reglas del juego conocidas de antemano, a pesar de las disfunciones que con el paso del tiempo se fueron identificando en los procesos de evaluación. Pero lo que en cualquier caso se abrió paso paulatinamente en el mundo de la ciencia es el hecho de que las publicaciones de carácter científico jugaban un papel esencial como hitos de la actividad generadora de conocimiento de los investigadores y, por tanto, que el fenómeno de la autoría era capital para la asignación de reconocimientos y recompensas. Había triunfado entonces el principio mertoniano de currency in science is the reward, la moneda de la ciencia es el reconocimiento, al mismo tiempo que con la mirada puesta en este principio se regularon los reconocimientos a diferentes niveles basados en la autoría, individuales, de grupo, institucionales, territoriales o incluso globales, y se empezaron a asignar recompensas. Fue a partir de entonces que las medidas de citación e impacto se convirtieron en las bestias negras de muchos de los investigadores de humanidades y ciencias sociales. Hasta aquí la base de mi argumento y a continuación las evidencias aportadas por ciertos autores en el terreno de la autoría. Quizá ha sido Blaise Cronin quien más y mejor ha teorizado sobre el concepto de autor y su evolución a lo largo de la historia. La primera constancia de autoría que tenemos tiene algo más de 4.000 años. En época sumeria encontramos ya algunos textos que tienen firma de autor. Pero a lo largo de los siglos, sin embargo, la autoría se ha desdibujado y ciertos géneros textuales como poemas épicos, sagas, etcétera, no tienen siquiera autores. Sin embargo, para muchos eruditos, el autor es realmente una figura relativamente moderna que surgió de la Edad Media con el empirismo inglés, el racionalismo francés y la fe personal de la Reforma. A pesar de las críticas a las que este desarrollo ha dado lugar, sin embargo, lo que se puede, desde luego, constatar, volviendo a Merton, es que la autoría es la moneda indiscutible del ámbito académico desde que empiezan las primeras publicaciones científicas, como veremos a continuación. Pero si bien el modelo tradicional de autoría, escritor igual a autor, persiste, más notablemente en las humanidades, ya no es el modelo único o dominante en ciertas especialidades científicas. Como es sabido, antes de que se desarrollaran las primigenias revistas académicas, en la segunda mitad del siglo XVII, los científicos comunicaban sus hallazgos por medio de cartas. La escritura de cartas fue el medio principal para el intercambio de ideas y resultados experimentales. Un vestigio de esto son las revistas que aún hoy conservan en su título la palabra cartas. Las ideas fluían a través de esas cartas entre eruditos, haciendo avanzar las disciplinas hasta que se empezaron a consolidar las primeras revistas. La aparición en Francia en 1665 de Le Journal des Savants y algunos meses después en Londres de Philosophical Transactions de la Royal Society constituyeron los comienzos del sistema de comunicación académica basado en revistas tal y como lo conocemos hoy. A pesar de todo, la escritura de cartas continuó durante mucho tiempo, pese a que los intercambios informales se mantenían a través de las cartas y se solicitaba a través de ellas que otros investigadores reprodujeran los experimentos realizados. La reconocida importancia de estos desarrollos editoriales iniciales mucho ha cambiado en términos formales, tanto instrumentales como estilísticos, la manera en que los científicos comunican los resultados de su investigación a sus comunidades de pares,
ahora se produce de manera distinta. Sin embargo, en los más de 300 años transcurridos desde entonces, ciertas prácticas simbólicas y retóricas, en particular la afirmación y defensa de la autoría y todos los presuntos derechos asociados con ella, han permanecido en el centro del escenario. En el siglo XVII, el tema de la autoría, como la ciencia misma, era mucho menos complicado y polémico que hoy, lo que no quiere decir que las disputas no existieran. Ha sido citado profusamente un extracto aproximado de una de las cartas de Darwin, que deja muy clara la tensión recurrente entre la motivación intrínseca y la extrínseca que él y muchos otros científicos han experimentado en el curso de sus carreras. Darwin dice que está profundamente interesado en sus temas, aunque desearía poder dar menos valor a la fama, ya sea presente o póstuma. Sin embargo, trabajaría igual de duro, aunque con menos entusiasmo, si supiera que el libro se publicará para siempre como anónimo. Los derechos de los autores no siempre se defendieron con la contundencia que damos por sentada hoy. Basta recordar las disputas a menudo acaloradas que estallan de manera recurrente sobre el orden, la inclusión y la elisión de nombres en trabajos multiautorados. Como se ha repetido con frecuencia, no existe un método estándar para determinar el orden de los autores, ni ningún criterio universal para conferir el estatus de autor. Las prácticas varían mucho dentro y entre disciplinas, desde la alfabetización hasta la clasificación ponderada y la antigüedad inversa. Es verdad que han cambiado muchas cosas desde el siglo XVII, cuando no existía una convención establecida para la denominación de los autores de las comunicaciones científicas. En los primeros volúmenes de las recién nacidas revistas no se intenta dar protagonismo al autor del trabajo. No existe un byline como lo conocemos hoy. Generalmente no hay ninguna referencia al autor en el encabezado que señala una nueva comunicación. Si se hace referencia al autor en el título, es probable que sea en forma oblicua. Estamos en el umbral que separa la autoría anónima y la autoría epónima, como señala Foucault. De hecho, se habla de textos científicos aceptados por sus propios méritos y posicionados dentro de un sistema conceptual anónimo y coherente de verdades establecidas y métodos de verificación. Aunque la idea de la autoría anónima puede ser inconcebible en el mercado editorial actual, altamente competitivo, y también en el mundo académico, obviamente, en el que la reputación, el éxito profesional y la remuneración están estrechamente relacionados con la prominencia y las citas de la publicación, la importancia de la aceptación de derechos y la determinación del reconocimiento finalmente. Estos temas, en realidad, apenas comenzaban a ser percibidos como temas críticos en el mundo en formación de la comunicación científica del siglo XVII. Finalmente, y continuando con las palabras de Cronin, el modelo estándar de comunicación académica asume un trabajo escrito por un autor. Por lo general, hay un solo autor que recibe el crédito completo por la obra en cuestión. Del mismo modo, el autor mencionado es responsable de todas las afirmaciones realizadas en el texto, con exclusión de las atribuidas a otros mediante citas. Este texto que estoy leyendo, sin ir más lejos, es un ejemplo típico más de lo segundo que de lo primero, puesto que estoy citando en cada frase prácticamente ideas de otros. El erudito solitario, éticamente informado, ha sido durante mucho tiempo una figura popular, tanto en los hechos como en la mitología académica. Históricamente, la autoría ha sido vista como una profesión solitaria, de modo que cuando imaginamos escribir, vemos a un escritor solitario. Pero según Price, ese modelo resulta hoy anacrónico en lo que respecta a la gran mayoría de las publicaciones científicas contemporáneas.
y gran parte de las ciencias sociales y las humanidades también. En términos generales, el estereotipo del autor solitario ignora el hecho de que gran parte de la literatura académica es producto de una red de comunicación y producción sociotécnica que reúne una mezcla de actores, recursos y reglas. Hasta cierto punto, la autoría se ha convertido en una actividad colectiva con numerosos coautores compitiendo por la firma, algunos de los cuales pueden no haber escrito estrictamente hablando ni una sola palabra del trabajo asociado. Incidentalmente, se ha observado un crecimiento paralelo, aunque no tan dramático, en el número de individuos que son reconocidos formalmente en revistas académicas por sus heterogéneas contribuciones, lo que se conoce como coautoría. Los supuestos clásicos sobre la naturaleza y las implicaciones éticas de la autoría, lo que se conoce como modelo estándar de autoría, están siendo cuestionados por el aumento en la colaboración científica y la autoría múltiple. En la comunidad de investigación biomédica, la autoría múltiple ha aumentado hasta tal punto que se ha cuestionado la confiabilidad del sistema de comunicación científica. Los abusos documentados, como la autoría honorífica, tienen serias implicaciones en términos de reconocimiento de autoridad, asignación de crédito e identificación de responsabilidad. Dentro del mundo biomédico, se ha propuesto que los autores sean reemplazados por listas de contribuyentes, lo que se conoce con el nombre de el modelo radical de autoría, cuyas aportaciones específicas a un estudio dado se registrarían sin ambigüedades. La evolución descrita del rol del autor debilita la representatividad de las métricas de producción y citación, que se gestaron desde mediados del siglo pasado y que son, como queda dicho, el objetivo primario del desarrollo de las bases de datos de CITES. Los nuevos roles de los autores dificultan la asignación de reconocimientos exequo a los diferentes coautores basados en su mera aparición en el byline de los trabajos. La consignación exigida por muchos editores de los roles específicos de los autores de un trabajo nos hace vislumbrar un futuro con asignación de reconocimientos asimétricos, no solo fraccionados, y mucho menos igualitarios. Sin embargo, al tiempo que el panorama de la autoría se hace más complejo, han ido apareciendo comportamientos por parte de los autores que hacen más vulnerable el complejo métrico construido alrededor de la autoría. De estos nuevos comportamientos podría hablar aquí extensamente, pero que no cunda el pánico, no lo voy a hacer, y menos extensamente. Solo voy a mencionar 3 de esos comportamientos. El nepotismo académico, el ejemplo más claro y divulgado en los medios de esto es cómo investigadores coreanos durante años estuvieron poniendo como coautores a sus hijos adolescentes para garantizarles un futuro académico halagüeño. Segundo, la desobediencia civil en la comunicación científica. Muchos investigadores, contrariados por el hecho de que las métricas no les eran favorables, decidieron contravenir las normas de la etiqueta de autoría y empezaron a utilizar nombres ficticios, nombres inventados como parte del byline del trabajo con los coautores. Así podemos encontrar a Natalie Portman, Colin Firth, o el hámster de un investigador, o su perro, o una caja de cables, etcétera, como nombres de autores. Uno de los que más éxito ha tenido en el mundo
académico reciente en el campo de la física precisamente ha sido la denominación en italiano de un autor llamado Stronzo Bestiale, que aparece en numerosos trabajos de física de altas energías. Y por último, como parte de este elenco de comportamientos extraños, o si quieren, si no extraños, por lo menos nuevos, la hiperautoría. Durante los últimos 25 o 30 años han proliferado los trabajos que tienen miles de autores. Un caso extremo es el de un trabajo que tiene 5.000 autores, 43 de los cuales habían fallecido antes de que el trabajo se empezara a redactar. Y esto lo planteo simplemente para que vean que algo es necesario hacer en relación con las métricas, porque evidentemente las reglas de las métricas no pueden ser aplicadas de igual manera en este tipo de trabajos con miles de autores y en los que no se sabe realmente cuál ha sido la contribución, desde luego no la tradicional. Finalmente, las métricas basadas en la comunicación científica actual siguen siendo básicas en los procesos de evaluación de los investigadores, a pesar de que los cambios que se vienen produciendo en la forma en que se relacionan autores y trabajos ameritan la necesidad de estar reajustando estas métricas de manera permanente. Quizá hay dos constantes que podrían explicar las dificultades que entraña avanzar en este proceso de ajuste. En primer lugar, lo que plantea la mal llamada ley de Brandolini, que viene a decir que la cantidad de energía necesaria para refutar falsedades o estupideces es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla. Las estupideces. ¿Se entiende? El nivel de asentamiento de la cultura ISI y de los procedimientos métricos en general es tal en el mundo académico que resulta extremadamente complicado, como se está poniendo de manifiesto últimamente, que se puedan producir cambios en los procesos de evaluación sin tener en cuenta que, a pesar de las dificultades, hay muchos académicos, quizá demasiados, que se sienten cómodos en esos escenarios. En segundo lugar, y muy relacionado con el primero, como dijo el filósofo francés Jean-François Revel, el hombre no necesita ser forzado a ser intelectualmente deshonesto para llegar a serlo. Lo hace muy bien solo. Y esto porque vemos cada día cómo, independientemente de cuáles sean los procedimientos de evaluación que se utilicen, siempre aparece comportamientos irregulares y resulta casi imposible desarrollar o mantener un sistema de asignación de recompensas basado en la meritocracia cuando la sociedad en su conjunto está plagada, lamentablemente, de ejemplos de cómo la meritocracia deviene en un sistema de vulneración de los deseables principios del bien común. Por último, y aun a pesar de todo lo anterior, en mi opinión, quienes denuestan las métricas están frecuentemente inhabilitados para la crítica, puesto que nos conducen al territorio de la nada. Parecen debatirse en la permanente contradicción entre negar las métricas al uso y afirmar la meritocracia basada en no se sabe qué. Utilizan los defectos del sistema para negar la validez de las métricas, pero no niegan la meritocracia. Parecen necesitar referentes intelectuales en la academia, pero niegan la fiabilidad de la medición como instrumento para objetivar la excelencia. En definitiva, nos llevan a una situación en la que nada puede medirse y solo son válidos los méritos que les favorecen, que además pueden ser cambiados a conveniencia. Como dijo Juan Bautista Torelló en Psicología Abierta, algunos cultivan dudas para apuntalar conveniencias. Gracias.
señor Director General de Política Universitaria de la Junta de Extremadura, autoridades civiles y militares, claustro de doctores y miembros de la universidad, señoras y señores. Quiero darles la bienvenida a esta academia y agradecerles su presencia en este solemne acto de investidura de doctor honoris causa. Los últimos meses nos están devolviendo la tan esperada normalidad en la que había transcurrido nuestros días hasta el inicio del año 2020. Y aquí estamos celebrando estas investiduras rodeados de compañeros, amigos y familiares que nos reconfortan en momentos emocionantes de nuestra vida. Pero otros motivos, también de salud, han provocado que hoy nuestro querido rector se vea privado de disfrutar presencialmente de esta ceremonia, como le hubiera gustado, y que sea yo quien tenga el honor de dirigirme a ustedes en su nombre. Le transmito su enhorabuena a los nuevos doctores y su cariño y su deseo de que se sientan como en casa. Espero estar a la altura y que mi bisoñez no empañe la solemnidad de este acto. En cualquier caso, seré breve y les ruego que me perdonen si no cumplo sus expectativas. Acabamos de presenciar la ceremonia de investidura de doctor honoris causa que contiene los elementos más tradicionales de la universidad, con sus símbolos y su liturgia, a la vez que exhibe los valores permanentes que atesora nuestra institución, como son la creación, defensa, transmisión e incremento de la ciencia y la cultura. El título de doctor honoris causa honra a personas de testimonio social reconocido e intachable, a las que se distingue un mérito extraordinario y, en nuestro caso, una vinculación especial con la universidad que los acoge. Estas son las circunstancias que las dos personas que acabamos de admitir en el claustro de doctores de la Universidad de Extremadura atesoran. Sus méritos han sido presentados con solidez y conocimiento por su madrina y padrino respectivos. Merecimientos que los hacen dignos de esta distinción, que ennoblece tanto a los que la conceden como a quienes la reciben. Me ha correspondido el privilegio de acogerlos en esta comunidad universitaria que a partir de hoy se enorgullece de su incorporación. Ayer por la mañana tuvimos un pequeño ensayo y tuve la ocasión de comprobar el cariño, la dedicación y la emoción no exenta de cierto nerviosismo y responsabilidad con la que los padrinos han preparado este acto. Y esos sentimientos contagiosos son los que me permiten dedicar unas palabras más cercanas a nuestros nuevos doctores. En el caso de Enrique Bustamante nos rodea, además, una inevitable mezcla de tristeza por una pérdida irreparable, junto a una enorme satisfacción por unir su nombre a la Universidad de Extremadura y viceversa. Esta unión se simboliza hoy, pero como sabemos ya era manifiesta por el incalculable valor de su legado que ha permitido la formación de sus discípulos, muchos de los cuales forman parte del profesorado de esta facultad. El hecho de que hoy hayamos podido oír de su propia voz lo que quería transmitirnos define su personalidad, alejada de la ortodoxia, fuertemente marcada por su independencia crítica. Universitario respetado, extraordinario docente y riguroso investigador, su incesante cooperación científica en comunicación y cultura, su evidente liderazgo intelectual en la puesta en valor del servicio público de televisión y su lucha por la transparencia e independencia de los medios de comunicación pública contemporáneos son algunas de sus cualidades más destacables. Por seguir escuchándolo en sus propias palabras, le tomo prestadas estas frases que pronunció en una entrevista en 2013. La universidad pública es la última trinchera del pensamiento independiente en nuestro país. Crítico o no crítico, pero independiente, autónomo, no subordinado a intereses políticos o económicos. Desgraciadamente, no sé cuánto tiempo durará así. Llevo ya 32 años en la universidad y me da satisfacciones impresionantes. La simple conciencia de mi independencia por encima de cualquier interés me produce una satisfacción maravillosa. Querida colega Patricia, muchas gracias por tus palabras que nos han conectado aún más con Enrique. Recibe nuestro consuelo por su ausencia y acepta nuestro pesar porque la realidad no haya coincidido con esa otra imagen que todos hubiéramos querido tener. Manchego de nacimiento, granaíno de corazón, chileno por vocación, extremeño de adopción,
En definitiva, ciudadano del mundo, no en vano, Félix de Moya Anegón, y ahora sí lo digo bien, es autor de los Atlas de la Ciencia, como nos ha explicado su padrino, decano de nuestra facultad. Tal vez contagiado por su paisano Neruda, Félix sabe que el mundo es una esfera de cristal, el hombre anda perdido si no vuela, no puede comprender la transparencia. Viajero incansable, ha extendido su magisterio por toda la comunidad científica del ámbito de la cienciometría. En él confluyen, como hemos oído, sus abrumadores méritos investigadores, impregnados de su defensa de la integridad científica, de la investigación honesta, transparente, justa y responsable, junto a su extraordinaria capacidad gestora, muestra de la generosidad con la que se entrega a todo lo que hace. Prueba de ello ha sido su constante disposición a desplazarse a Badajoz, gracias a ese espíritu de trotamundos, que ha sido capaz de llevarlo allí donde no lo hacen otros medios de transporte, para dedicar su tiempo a mejorar la formación de muchos de nuestros compañeros de esta facultad, con la dirección de sus tesis doctorales y para participar en proyectos de investigación y acuerdos de colaboración que los han situado en el nivel más alto de su disciplina. A pesar de haber creado una nueva forma de medir la producción científica, el alegato de Félix está más próximo a caracterizar que a clasificar las instituciones. En sus propias palabras, yo no creo que decirle a una universidad que está en la posición 200, 300 o 500 del mundo les sirva para otra cosa más que para llevarla a la melancolía. Sin embargo, lo que sí ayuda es que se le den una serie de instrumentos informativos en los que apoyarse para mejorar en aquellos aspectos que desde el punto de vista de la misión y la visión de la institución se consideran importantes. Gracias, Félix, por todo tu tiempo con nosotros. Esta institución está en deuda contigo. Y acabo como empecé, expresando el honor que supone para la Universidad de Extremadura contar con estos dos excepcionales hombres como unos miembros más de nuestro claustro. Félix, Enrique, querida Patricia, espero que también la sintáis como parte vuestra a partir de hoy. Enhorabuena a los doctores y a sus familias. Muchas gracias.